Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta ceremonia, en este acto tan sencillo, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Bien, si alguien tiene a compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor. Es, ustedes tienen la palabra. Me la baja tantito. Adelante, Mercedes, desde Ecuador. Un abrazo. Buenos días, estimado maestro. Yo quería preguntarle sobre la cruz de madera que se tiene en los centros. ¿Cuáles son las dimensiones y qué características nomás tiene? Por favor. Bueno, las dimensiones depende de la parte proporcional al lugar que se pone. Normalmente son de 30 o 40 centímetros. Aparte, es normal el conseguir la tabla de ese tamaño. Ya fuera de esos tamaños hay que pegar las tablas y otras cuestiones técnicas de la carpintería, o más bien de la ebanistería. Y las características que contengan todo. Entre las más importantes es que las letras deben ser sobre relieve. Los 12 rayos que están entre los signos fijos deben ser en sobrerelieve, no en bajo relieve. En fin, hay detallitos ahí. Le puedo mandar el dibujo, pero la colita del escorpión debe ser hacia adentro, no hacia afuera. Las ondas de acuario deben ser como dos medios círculos, con- serían tres puntas arriba y el igual el de abajo, y no así como rayas verticales, o sea, perdón, lineales, son más bien curvas, ¿sí? Similando el agua celestial, etcétera, etcétera. Son pequeños detalles. Eh, entonces son de 30 o 40 centímetros. La tecnología de este momento permite que la computadora y un torno especial o un router más bien computarizado, manejado por la... Entonces va haciendo muy, muy fino el trabajo, tarda varias horas, de las letras y de todo eso, porque a mano ya no hay muchos ebanisteros que puedan hacer ese trabajo de el repullar la madera tan finamente y proporcionalmente. Como quiera, para un ebanistero se necesita como quiera un dibujo, tal. Pero lo ideal es que se haga por medios de computación, que no es difícil conseguirlo. Me imagino que debe haber ahí en su ciudad alguno que otro por ahí. Que use lo que era, ¿cómo se llama? El pirógrafo. No, pirógrafo es con fuego, o sea, con quemando la madera, a distancia, que dibujas una cosa aquí y la allá. En este caso es por la computadora. En fin, son detalles a la hora de la construcción de estos emblemas. Más que cruces son emblemas. Sí, porque en realidad ninguna línea se cruza. Si usted lo observa, no hay ninguna línea que se cruza. En realidad es un emblema con contenidos, letras, o sea, ideas, eh, geometrías y otras cosas que hablan de su propuesta, de la propuesta de la tradición iniciática, que está vinculada a esas cuatro palabras: saber, querer, osar y callar. Los elementos, y el fuego va abajo, a la derecha va Tauro, a la izquierda va Escorpio y arriba va Acuario, la cabeza. Es una representación de nosotros mismos, plasmada en un emblema. Emblema también se habla de una bandera, de algo que represente a un grupo, algo que represente un ideal, algo que represente una búsqueda, un trabajo a realizar.
Entonces, en eso se le llama emblema. Cuando es una cruz, pues nomás es la cruz y ya. Que los cristianos, pues depende cómo esté, lo asimilan o no a su doctrina, pero el emblema es emblemático, en este caso de la tradición, con sus cuatro figuras, por ejemplo, el esfinge, cara de hombre, cuerpo de toro, garras de león, alas de águila, etcétera. En las diferentes culturas es la expresión. Son contenidos a realizarse, a vivirse, buscar siempre ese balance de los elementos, ese punto de unión, de origen y de retorno, donde todo se reconoce. Bueno, por ahí va la cosa. Le mando un fuerte abrazo hasta Ecuador, Muchas gracias. Sudamérica. Agradecería que me comparta, por favor, la imagen. El dibujo. Sí, Sí. cómo no. Sí, cómo Mm, no. Luego se lo mando. Creo que no tengo su chat, si me lo permite, o su correo. Si me lo manda, lo consigue un chat o algo para mandármelo. Sí tengo del hermano Franklin, pero de usted no me acuerdo. Es, sí, pero con gusto se lo mando ya nada más teniendo la forma de enviarse. ¿Tiene alguien más que desee compartir o preguntar? Adelante, sí, Alejandra. No se Bueno, escucha. Ahora sí, sí. ya. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Maestro, ¿me puede compartir algo sobre los cambios? Ya sé que diario cambiamos diario, pero a veces hay cambios más significativos y Sí, bueno, esto es porque hoy entra Maya a la secundaria. Entonces, más temprano, nos paramos más temprano. De hecho, salimos más temprano, llegamos media hora antes de la escuela, casi llegamos a barrer. Porque bueno, usted me conoce y nos conoce, somos muy puntuales y muy formales, entonces dijimos, no, que no nos gane el tiempo, que no eh, pues sí, que no haya con alguna situación en el camino, ¿no? Entonces, quisiera preguntarle eso sobre los cambios importantes en la vida. Gracias, maestro. bueno, en realidad podemos imaginarnos el universo como pequeños engranes y grandes engranes que nunca vuelven a acomodarse de la misma manera porque son dinámicos. Entonces, los fluidos, las fuerzas, las formas, todo está encajando y desencajando, entrando en una armonía o en una desarmonía, y eso genera la vida. Hay que entender que así es. Siempre está embonándose y desembonándose, dominando y siendo dominado, etcétera, etcétera. Predominando y siendo recesivo, etcétera. Entonces la vida es una dinámica que nunca se vuelve a repetir. Ni yo, porque hay muchas células, visto desde otro ángulo, que están muriendo diariamente y otras están naciendo diariamente. Entonces mis percepciones en realidad puede que no sean tan diferentes, pero sí tienen diferencias, sí tienen con matices, que tienen aspectos sutiles y gruesos de cambios. Lo importante es no aferrarnos a lo fijo, porque lo fijo deja de tener vida, deja de tener ese movimiento, esa
arreglo y desarreglo, que se convierte en otro arreglo para desarreglarse, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Entonces, tenemos que visualizar el proceso. Lo que obstaculiza esto es el apego, sea físico a la forma, emocional a lo que significa para mí, mental o espiritual. Los apegos no permiten la dinámica de la vida, lo obstaculizan. Por eso también sufren fricciones, sufren dolor, sufren porque están apegados. La vida hay que aceptarla en cada instante como un rostro más de Dios, como una expresión única, irrepetible, insustituible de Dios. Cada instante, cada aspecto. Lo que pasa es que nosotros a veces vamos muy lentos o inseguros o con miedo y no nos permite apreciar, sentir, ver, escuchar, oler, tal, y intuir con la mente abierta, clara. Entonces, los cambios son oportunidades de descubrimiento y de desapego. Si nos apegamos y no descubrimos nada porque estamos repitiendo lo mismo de lo mismo, pues entonces nos estamos perdiendo la vida. Como decía el venerable Sattva José Marcelli, Dios es presente, por lo tanto, si te pierdes el presente, te pierdes a Dios. En presencia, no en ideas que quedan ahí o en sentimientos que quedan ahí. No, en vivo, viviente, real. Aprender a ver la vida en esa dinámica. Entonces nos hace menos quejosos, menos, con menos excusas, con menos resistencias, con menos idea falsa de cómo es la vida. Entonces el cambio en la realidad es permanente, siempre todo está cambiando, es perecedero, perdón, pero renace, nacimientos y muertes, pero en la verdad hay eternidad, todo es uno, no hay comparación. Es el mismo en la unidad, en la presencia, en la diversidad, no. Por el contrario, es diverso. Es la misma idea del uno y del todo. El todo es la suma de las partes y el uno, pues es lo que es, punto, ya. Inseparable, inquebrantable, insustituible, incomparable. Entonces, el cambio nos cuestiona, nos debería cuestionar inclusive que no somos los mismos, no estamos de la misma manera, somos los mismos, pero no estamos de la misma manera. Y no lo estaremos. Uno de los aspectos más difíciles de asimilar en el sentido profundo es la vejez. Porque tenías idea de que tú eras tal, que tú podías tal, tal. Y a la hora media te das cuenta de que ya no, y no hay retorno. Eso es fuerte. Es un enfrentamiento con la realidad profunda. En vez de decepción, deberíamos tener admiración. Decir, bueno, sigo ganando experiencias, sigo observando cómo la vida no es la misma, ni yo tampoco. Entonces te vas deshaciendo de ideas fijas o vives amargado con las ideas fijas. Tienes que elegirlo.
Ahí ya casi no hay opción de medias tintas. Y empiezas, ay, es que ya no me vienen a ver, es que ya no me quieren, es que ya no me hacen caso, es que ya no sé qué. No se acuerdan todo lo que yo hice. Eso se llama manipulación, que es natural en la condición humana, pero no te lleva a nada más que a la decepción de ti mismo. Tienes que encontrar lo que realmente eres en vez de lo que tienes, porque lo que tienes va a cambiar y lo que tienes se va a deteriorar y lo que tienes un día no lo vas a tener. El dinero, un día no lo vas a tener. Los afectos, un día no los vas a tener. Es más, diariamente los afectos cambian. Tienes que dejar los afectos de los demás de afuera para poder descansar, para poder dormir. Si estás esperando los afectos de los demás por esto, por lo otro, no vas en paz a dormir. Todos los días es el apego y el desapego, es retomarte a ti mismo, experimentar y en la noche soltar, soltar. Ese entrenamiento diario, ese entrenamiento en cada momento, en cada situación, en cada lugar en el que pasas el día. Si te sigues atado a a donde te gustaría estar y no, pero estás en otro lugar, pues te echas a perder la vida. Y si quieres estar en otro lugar que ya no estás, también hay que actualizarte en el sentido de las formas, no de los contenidos. Eres el ser en potencial infinito. Sin embargo, hay mucho por el lado emocional y sensorial apego a las formas y a las emociones. Es algo que podría comentar. ¿Alguien más? Gracias, maestro. Es que a mí me gustaba más como estaban. Es que a mí no me gusta el hoy porque me gustaría estar como algún día quisiera estar. Te la vas a pasar muy amargado, porque ni vas a estar allá, ni vas a estar aquí. Te estás perdiendo la vida. ¿Alguien más? Constantino. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes. Maestro, Jesús dijo, el maestro Jesús dijo, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. ¿Cómo cómo se puede estar libre de pecados? Bueno, hay que ver qué significa eso de tire la primera piedra. No puedes condenar al otro porque está en su proceso. ¿Tú quién eres para condenarlo? Tú no lo creaste. Tú no eres el otro. ¿Por qué condenarlo? Puedes apreciar que no está bien, pero es su tema, no es el tuyo. Si te afecta, entonces exprésale. Dice el Cristo también, amonéstalo, de que no es correcto lo que está haciendo. Está engañando, engañándose, lastimando, lastimándose, mintiendo, mintiéndose, apegando, apegándose. Eso es lo que no facilita el camino crístico. Dejemos de buscar solo al personaje. Cuando decimos Cristo nos imaginamos a Jesús. Sí, Él alcanzó ese estado de conciencia, de luz, ungido en la luz, y nos enseñó cómo. Y una de las maneras en que no vamos en ese camino es engañando, engañándose, mintiendo, mintiéndose. ¿O sí? Claro que no.
Pero hasta ahí, no condenes. Yo observo esto. No estoy ciego, no estoy sordo, o no estoy dormido. Ah, lo siento, lo vivo eso. Pero de ahí a la condena, ¿quién eres tú para condenar? ¿Con qué autoridad lo condenas? Mucha gente se agarra de las doctrinas para condenar a los demás. No, hay que explicar lo correcto, lo incorrecto, hasta donde uno lo comprende, pues estamos interactuando como seres humanos y es muy natural, pero no la condena. La condena es la donde nos complicamos. ¿Quién eres tú? Ni mi papá ni mi mamá, y además ellos no me condenan. ¿Sí? Me acompañaron en momentos, sobre todo, donde yo no me podía valer a mí mismo. Pero hace tiempo que ya no vivo para ellos ni eso. Yo tengo un proyecto de vida. He elegido este proyecto de vida. Quiero vivir de esta manera. ¿Cuánta gente dice quiero vivir y lo vive? ¿Y cuántos? Pues ni modo, hay que resignarse. Es un tema esto de, no es solo, por ejemplo, mucha gente dice es que el Cristo era muy amoroso. ¡Ah! Y bola de hipócritas, sepulcros blanqueados, hijos de Satanás, bueno, a los mercaderes del templo. ¡Ah! ¿Por qué? Porque no era correcto. Estaban engañando al pueblo y abusando de él. Él era justo y tenía que protestar, amonestarlos. Así no. Pues sería el 20 o 30% de su misión. Y es más, al final de cuentas, fíjense, él consciente de lo que iba a pasar, se echó en contra a los fariseos y a todos, a los del romanos y a todos. Y miren la paliza que le dieron, pero no alcanzaron su alma, su espíritu. Nunca. O sea, él provocó que lo mataran. O más bien trataran de sacarlo de la realidad, eliminarlo. Él conscientemente fue a eso y los probó. ¿A poco fue inconsciente? No, él sabía bien que provocando esas serpientes le iban a morir algún día. Pero tenía que dejar el mensaje, así no, así sí. Tenía que dejar los dos aspectos claros. La mentira, la hipocresía, la violencia, no. Aunque él tuvo que ser violento con los mercaderes, si no, no le iban a hacer caso. Estaban protegidos por los fariseos y los doctores de la ley, porque les pagaban impuestos y con eso tenían sus arcas de oro llenas. Pero él dijo, no, la casa de mi padre no es esto. Ustedes están suplantando y agarrando cosas que no son de ustedes. Y eso le provocó que luego lo anduvieran persiguiendo y lo mataran. O sea, no fue por mal carácter, no, fue porque tenía que dejar el mensaje de cuál era el camino y cuál no era el camino. Y había que jugarse la vida, aún por el buen camino, porque el buen camino es eterno, principios y valores universales. O se negocian. Yo creo que no se negocian. O los vives bien a fondo, identificado con ellos o no. Bueno, la última y nos vamos, doña Enar. Y buenos días de nuevo, maestro, y buenos días a todos los presentes.
Yo relacionado con esto, cuando le preguntan y él responde al que tire que el que no tenga pecado que tire la primera piedra, y luego después lo que habla usted, asoció el pecado con transgredir la ley de Dios. Y luego cuando usted nos define lo que es un iniciado, siempre nos recuerda, según nuestros maestres y nuestra tradición, el que conoce las leyes de Dios y las cumple. Entonces yo le quería preguntar, ¿cuáles son exactamente esas leyes divinas, esas leyes? ¿Son las leyes universales que conocemos por el Kibalión? ¿Son las leyes de la tabla de Moisés que han venido a lo largo de 3000 años hablándonos de esos principios éticos atemporales a seguir? ¿O cuál se conoce exactamente por las leyes universales que respeta un iniciado? ¿O es el llama y ni llama, que también coincide con las tablas de Moisés? A ver, usted me está hablando un poco de temas absolutos. Dígame exactamente cuáles son las leyes. No se las puedo decir. Es demasiado lo que pide. Le puedo hablar que hay un símil que contiene esas leyes. Haz a otro lo que quieres que te hagan a ti. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Ahí están contenidas esas leyes de atracción, de polaridad. Pero los equivalión no son leyes, son principios. O alguna vez, ahí dice leyes, dice 7 principios herméticos. Los principios no es lo mismo que leyes. En la forma así sencilla, ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz al otro lo que quieres que te hagan a ti. No hagas al otro lo que no quieres que te hagan. Ahí están contenidas las leyes, pero en actos y no en especulación ideológica. Por ejemplo, el maestre Sun Wukong, de lo poco que escribió, decía que toda la sabiduría estaba resumida en el Tat Wan Asu. Es que a veces nuestra mente occidental quiere controlar, muy controladora, muy racional. Y no se trata de eso, se trata de ciencia y arte de vivir. Si estamos hablando de un camino de expansión de conciencia, ahí no importa quién tiene la razón o su razón. Lo que importa es las consecuencias. Y las consecuencias hasta que realmente no suceden, pues no estamos totalmente ciertos de ellas. Nada puede ser exactamente, dígamelo. No puedo, no puedo. Porque usted también exactamente no lo va a entender. ¿Verdad? Pues sí, porque estamos limitados. Hay que no caer en la retórica. El debe ser tiene que. Entonces, en ese ejemplo, ¿y el Tatwanasi qué significa? Y yo soy tú. Cuando actuemos en ese nivel de identificación, de unificación, entonces estaremos hablando del cumplimiento de las leyes. Las leyes son reguladoras, inteligentes, sabias de la vida. Otra vez regresamos a la vida. No hay que despegarnos mucho, si no nos metemos demasiado a las ideas y poco a la forma de vivir.
Se lo digo así, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, haz a otro lo que quieres que te hagan a ti. Sé, ama tu... Lo que vino a decir el Cristo lo dijo con una precisión asombrosa. ¿Cuáles son los mandamientos? Ama a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están contenidas todas las leyes que después podemos analizar, desglosar, ver que están actuando, pero eso ya es la explicación. El acto es la que contiene la semilla de la vida, lo vital. Entonces, si usted me pide exactamente, yo no le puedo contestar. Le puedo simplemente vincular al camino que la llevará a experimentar eso, a ese descubrimiento. Pero es dependiendo cómo lo camine, hacia dónde ande viendo. Si uno va caminando por un camino de la vida, que no son supercarreteras, lleva piedras, lleva todo, porque los caminos de la vida no son pavimentados. Los caminos de la vida llevan sus irregularidades naturales, y que si llueve mucho, pues se hace charco, y que si no llueve mucho, pues no se hace charco, y que si hay una piedra puntiaguda, pues ahí ten cuidado, ¿sí? Y si no, pues cuidado con la resbalada, y si está el lodito, pues ten cuidado. Siempre hay diferencia en la vida real. Entonces el control occidental no juega ahí. Es la intención espiritual, es el para qué, para poder servir mejor. Para servirte a ti, Señor, mejor. Para colaborar con la obra tan maravillosa que tienes. Permíteme hacerlo. Pero no vengas a descomponerme aquí la cosa. No, ven a ayudar. Ven a servir. En lo que te toque, estará bien. Porque sigues estando en la obra. Si a una persona le toca poner un poste en una obra de teatro, bueno, pues es una labor importante, que no se caiga, hazlo bien. Y a otro le toca llevar el vasito de agua para que no se le vaya a atorar la garganta el que canta, pues también es importante, ¿cómo que no? No es tan relevante porque muchos lo pueden hacer, pero es muy importante. Hazlo bien. Que no te vaya temblando y no ponga nervioso al que se va a tomar el agua, por favor. ¿Verdad? Mm. Hazlo bien. Lo que te toca, hazlo bien. Bueno, ya pasamos del tiempo, quedamos para mañana. Hermana Silvia, que pase muy bonito día. Y a todos igualmente. Pax, haciendo cada Gracias. quien su tarea. Pax. Sí, Gracias. así es. Muchas Muchas gracias. Gracias, maestro. Buen día a todos.